Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí, se le escucha muy bien. Excelente, gracias. Muy amable. Vamos a esperar unos 2 minutos más y estamos sobre la hora en este momento. Bueno, qué bueno que ya están ustedes aquí bien puntuales. Vamos a empezar nuestra videoconferencia de hoy, siempre girando alrededor del tema de HSE, de la salud, seguridad ocupacional y calidad y ambiente. Ahora, aunque nuestro curso es prácticamente en HSE, en el tema de seguridad industrial, salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, primeramente quiero empezar esta noche preguntando si tienen alguna duda, comentario, alguna inquietud que tuvieran de las actividades o de lo que hemos conllevado hasta este momento en el curso. Eh, por favor, tienen ustedes la palabra, pudieran expresarse en ese tema, si tienen algún problema con los grupos, cómo han estado en ese tipo de la formación, si ya están trabajando en su proyecto, en algo que les pudiera yo asesorar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Ingeniero, buenas noches. Hola, Perdone que no tengo cámara, pero esta computadora no tiene cámara. Bueno. Fíjese que con la actividad de esta semana, Sí, dice correcto. deberá seguir la metodología desarrollada en la unidad y crear un panorama de riesgos según su rol de negocios. La cosa es de que yo vi el video del contenido, pero no vi como un esquema así como de paso 1, paso 2, paso 3, como la semana pasada que hubo una metodología, digamos, para hacer el Sí, mapeo. perfecto. Entonces, esa parte estaba como pendiente. Va, perfecto. Esta noche lo resolvemos porque de hecho el giro central de nuestra videoconferencia es el panorama de riesgos, ¿verdad? Entonces yo ahorita les voy a compartir, ya les compartí de hecho un archivo en Excel que es prácticamente la metodología, ¿verdad? Pero tiene usted toda la razón. Hoy la vamos a desarrollar paso a paso para que ustedes tengan a bien entonces contar con con ese conocimiento y hacer entonces su metodología de panorama de riesgos de la forma más eficiente posible. Oye, Yamile. Ok, excelente. Gracias, ingeniero. No, a la orden. ¿Alguien más? Muy bien. Tal vez les pido que puedan encender su cámara, por favor, que solo veo letras y entonces para tener una mejor interacción, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo van con su proyecto? ¿Tienen algún inconveniente con su proyecto? ¿Todo va bien en su rol de negocios o en algún otro rol de negocios industrial, agroindustrial, servicios, comercial, académico? Incluso alguien me preguntó si lo podían hacer en académico. Yo le contesté que sí, puede ser aplicable a lo académico seguramente, ¿verdad? O al home office puede ser también, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora sí ya estamos sobre la hora. Fíjense ustedes que la metodología que traemos hoy, que hemos visto en el curso, hemos visto los conceptos básicos de la SSO, ¿verdad? Todo el tema de seguridad, en este tema de accidentes, casi accidentes, incidentes, la parte de también el tema de actos inseguros, condiciones inseguras. Hemos visto toda esta metodología, entonces que cabalmente ustedes han tenido a bien pues establecer. La semana pasada hicimos obviamente los 7 pasos, bueno, los 6 pasos de la parte de mapeo de riesgos, donde espero que ustedes ya hayan tenido obviamente su práctica y su interacción, ¿verdad? Que realmente entonces eso nos da a nosotros dos ideas, que una, la metodología de evaluación de riesgos y control, ¿verdad? Con control de peligros y evaluación de riesgos nos da a nosotros como resultado lo que queremos nosotros hacer dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Como parte de la evaluación de los riesgos. ¿Qué quiere decir eso?
que es muy importante para los colaboradores contar con el derecho a conocer, con el right to know que se llama, para que ellos puedan tener entonces, obviamente, sus riesgos mapeados. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, mapeo de riesgos. Entonces, el panorama de riesgos es una metodología ya no cualitativa como la que vimos la semana pasada, sino es una metodología cuantitativa. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Para qué nos serviría un método cuantitativo en este momento? ¿Qué dicen ustedes antes de ver el método? Pero ¿para qué nos serviría la metodología cuantitativa? Si ya tenemos una cualitativa, donde podemos describir todos los riesgos y podemos hacer una cualidad de los riesgos como tal, o sea, una evaluación de riesgos con íconos, ¿verdad? Ustedes, como lo hicieron ustedes la semana pasada en la unidad anterior. Ahora, ¿para qué piensan ustedes gerencialmente que nos podría servir una evaluación cuantitativa? ¿Para qué podríamos ver que un riesgo es mayor, verdad? Que nos da una ponderación mayor de riesgo. Recuerden que el riesgo es la probabilidad por la consecuencia, lo vamos a ver hoy también, ¿verdad? Ya aplicado. Pero ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Para qué podría servir una evaluación cuantitativa en ese momento? ¿Verdad? ¿Para qué nos serviría? Así de forma resumida, ¿quién me quiere participar? Buenas noches, ingeniero y compañeros. Yo creo Hola. que cuando ya lo vemos a nivel de números, podemos priorizar en dónde enfocar los recursos o qué es lo que más tiene impacto. Entonces, y pues a nivel gerencial, los números nos mueven todo el proceso, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante llevarlo no solo a la apreciación cualitativa, sino con números para identificar y poder vender lo que queremos trabajar, ¿verdad? En este caso, o las mejores que hay que hacer. Es correcto. Lo que usted dice es exactamente lo que habla un gerente en ese sentido para tomar una decisión. Si ya tenemos KPIs, porque tenemos dos KPIs, recuerden, índice de frecuencia e índice de severidad. Pero también necesitamos nosotros hacer la cuantificación del riesgo, porque no es lo mismo tener un riesgo con materiales peligrosos en una bodega, ¿verdad ustedes? Que puede haber un incendio, a que podamos tener en administración un riesgo ergonómico, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Cuál sería la prioridad? Obviamente, pues en materiales peligrosos. Sí, Amilet, me decía usted. Adelante. Gracias, ingeniero. Que, por ejemplo, yo pensaría que ahorita que ya estamos implementando los números, también se puede relacionar con costos, por ejemplo. Entonces, como decía la compañera, lo de la priorización y la toma de decisiones, definitivamente, pero también ahí se incluye los costos, pues a la hora de ya tener, pues, cuantificado todo, ¿verdad? Es correcto también. De hecho, nos sirve entonces para tomar decisiones gerenciales. ¿Hacia dónde podemos nosotros vincular en ese sentido los cambios necesarios? Acuérdense que toda la mejora continua se basa en planifique, haga, verifique y actúe, que es el ciclo de la mejora continua. ¿Hacia dónde? Entonces nosotros tenemos los CAPEX, los Capital Expenses, que conocemos en algunas multinacionales, donde, por ejemplo, si hay una planta de tratamiento que cuesta cientos de miles, ¿verdad? Ustedes hasta millones de quetzales. ¿Dónde hacemos nosotros entonces esa provisión, ¿verdad? Esa provisión para que obviamente nosotros tengamos los recursos necesarios en la cuestión del budget y entonces obviamente nosotros podemos en un momento determinado saber cuáles de los estadios en ese sentido, cuáles de los puntos de mejora van a ser más prioritarios obviamente por la evaluación cuantitativa. ¿Alguien más que quiera cerrar esta discusión? Buenas noches, licenciado. Hola, También Susana. siento que esto también nos ayuda para saber como las posibilidades, ¿verdad? Para calcular cuántas posibilidades tenemos que el riesgo vaya a suceder, aparte de los dos puntos que las compañeras mencionaron. Correcto, nos sirve para la cuantificación, entonces la metodología nos da un número, ¿verdad? Y los números, como bien dijo la otra colega hace unos minutos, nos dan a nosotros la idea de cuándo vamos a invertir y de cuánto vamos a invertir, ¿verdad? Porque obviamente si tenemos más riesgos que son 25, que son 20, que son 30, nosotros vamos por el riesgo mayor, ¿verdad? Dependiendo también de la inversión. Porque recuerden ustedes, cuando yo gerencié en uno de los ingenios azucareros grandes de Guatemala, Pantaleón Sugar Holding, entonces nosotros teníamos algunas situaciones que no podíamos hacer en una sola época, en zafra o en no zafra.
Entonces, teníamos que partir, obviamente, los presupuestos, porque eran inversiones muy millonarias, ¿verdad? Eran inversiones de una situación bastante importante. Entonces, obviamente, nosotros teníamos que hacer todo en ese sentido, hacer nuestro presupuesto para poder hacer la inversión de una fase primero y de otra fase segunda, para poder mitigar, controlar o reducir el riesgo, que son las tres actividades que podemos hacer: controlar, mitigar, reducir o trasladar. Podría ser entonces el riesgo, ¿verdad? Como tal, para poder entonces realizar esa evaluación de riesgos con respecto a lo que tiene que ver con la prevención. ¿La prevención de qué? De incidentes. Aquí lo que queremos hacer seguramente es prevenir. Queremos adelantarnos. Por eso la evaluación de riesgos es tan importante dentro del core business de la HSE, porque obviamente, de hecho, yo en este momento en la multinacional que trabajo, estamos haciendo una revisión de lo que llamamos nosotros WRA, que es el Work Risk Assessment. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos haciendo una revisión 1 a 1 de nuestros WRA, porque sabemos que de esas revisiones va a salir mucha información, va a salir mucha información de riesgos, va a salir mucha información incluso de capacitación, formación y competencias, porque no todo se resuelve con inversión, algunas cosas se resuelven con formación y competencias. Una persona más que quiera intervenir en esta discusión que ya hemos iniciado en esta noche. Liz Aguilar, tal vez, usted que está con su cámara encendida, ¿qué me dice Liz? ¿Para qué le serviría en toma de decisiones gerenciales el tema de la evaluación de riesgos que vamos a ver hoy con la metodología cuantitativa? Considero que, bueno, primero, desde un punto de vista de liderazgo, es fundamental pues tener una noción clara de cuál es el estado de la organización para tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? Creo que desde ese punto, definitivamente el conocer cuáles van a ser los riesgos que puedan ser financieros, ¿verdad? Que cualquier impacto que pueda tener financiero es importante, ¿verdad? Creo que si partimos de ahí ya tiene gran relevancia para el liderazgo. En lo que hemos estado trabajando del proyecto, pues ahí me voy familiarizando un poco más con respecto a las diferentes industrias, pero sí creo que desde mi punto de vista creo que es más para la toma de decisiones estratégicas que pueda tener la organización, ¿verdad? Saber cuánto incluso inversión requiere el tipo de evaluación y poder empezar pues a trabajar en ello, ¿verdad? Correcto, porque hablamos de estrategia, ¿verdad? Hablamos de que la HSE se vuelve estratégica. Ya no solo es, saben ustedes que se ha malentendido la HSE y en algunas organizaciones como coloque extintores, entréguele guantes, póngale casco, póngale protectores de oídos, póngale calzado de seguridad. Y eso no es HSE realmente, o sea, la HSE es más estratégica, es como para prevenir todo lo que les decía yo a ustedes, esos grandes eventos que pudieran pasar en una industria, ¿verdad? En un comercio, en un servicio, en un área productiva, agroindustrial, lo que ustedes consideren, que podemos entonces hacer obviamente el control de los riesgos, obviamente con esa metodología que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Que van ustedes a ver, porque obviamente de esa manera hacemos nosotros que la estrategia, que la HSE sea estratégica. De hecho, como les digo yo a ustedes, en algunas multinacionales de muy buen renombre, ¿verdad? Es un aspecto estratégico el que estamos manejando con el tema de HSE. O sea, se pone a la par de las demás gerencias, ¿verdad? Ustedes, tanto la gerencia productiva como la gerencia logística, como la gerencia administrativa, obviamente tiene que ver, y esto es una gerencia de HSE que obviamente hay que darle esa relevancia. Muy bien, sin más, entonces voy a pasar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver obviamente lo que les quiero mostrar esta noche, que es prácticamente el tema de la gestión de hoy. Entonces, denme un momentito, voy a ir hacia mi tabla. Entonces, la tabla dice especificación de niveles de riesgo. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Va. Dice, por ejemplo, la especificación de niveles de riesgo y combinación típica de probabilidad o severidad, aunque es consecuencia también, ¿verdad? O sea, severidad es un similar de consecuencia. Entonces decimos, en este caso, baja. ¿Cómo establecemos nosotros las probabilidades y la consecuencia?
Depende del histórico que tengamos en nuestra organización, depende de los accidentes, depende de los incidentes, depende de los casi accidentes, depende de la potencialidad que tengamos. Por eso lo hacemos en una evaluación, esto lo hacemos en una evaluación con un grupo de trabajo. Obviamente para el proyecto lo pueden hacer ustedes en un grupo de trabajo, pero obviamente si van a hacer su tarea, la van a hacer ustedes solas también, perdón. Entonces, porque obviamente lo que nosotros conocemos es nuestra industria, lo que nosotros conocemos es el rol de negocios en el que estamos, conocemos el área administrativa, conocemos incluso dónde nos estamos moviendo en cuanto al riesgo, ¿verdad? Si ocurre entonces en probabilidad baja, el daño ocurrirá raras veces, le asignamos un 1, ¿verdad? Un 1 en ese sentido. Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones y le asignamos un número 2. Alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre, le relacionamos a un número 3. Entonces, que esa es la metodología para la asignación de la probabilidad. Nada más que eso, ¿verdad? Trivial, cuando la severidad, porque entonces combinamos probabilidad con consecuencia. Trivial, que no requiere acción específica, que quiere decir que está controlado, que el riesgo está bajo control. Es decir, en algunas condiciones, en algunas situaciones de los procesos, podría estar bajo control, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y le asignamos un número 1, ¿verdad? Aquí como el que ustedes ven. Tolerante, no necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control y le asignamos un número 2, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Moderado. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinado de las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. ¿Cuál es el riesgo moderado? Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de las mejoras de las medidas de control. Y le asignamos un 3 para moderado, ¿verdad? Le asignamos un 3. Luego venimos nosotros y le asignamos a un importante, ¿verdad? Que no debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya reducido el nivel de riesgo. En este caso, considerables para controlar el riesgo cuando el riesgo corresponda a un trabajo que está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados. Le asignamos un 4. El intolerable, que quiere decir que no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible el riesgo, incluso con recursos limitados deberá prohibirse el trabajo. Trabajos de altísimo riesgo que no pueden hacerse, obviamente, porque no podemos arriesgar a nuestros colaboradores. Los colores son ligeramente dañino y extremadamente dañino, así se conocen, ¿verdad? Y aquí tenemos la clave para hacer la evaluación de riesgos. Entonces tenemos aquí riesgo trivial, solo que aquí hay un error, lo corregimos de una vez. Trivial sería entonces riesgo baja por la severidad levemente dañino, riesgo trivial, riesgo tolerable, ¿verdad? Riesgo moderado, riesgo tolerable nuevamente medio y levemente dañino, riesgo moderado como dañino y medio y extremadamente dañino como un riesgo importante. Nos da a nosotros la clasificación entonces en ese sentido y decimos, miren ustedes, cuando la combinación de la multiplicación de los valores de la probabilidad por los valores de la severidad me da mayor a 10, quiere decir que es un riesgo muy alto, ¿verdad? En ese sentido, mayor a 10. Cuando el riesgo está entre 5 y 9 en la combinación de la multiplicación, nos da un riesgo alto. Y cuando tenemos uno de 1 a 4, entonces el riesgo es bajo para la puntuación de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en una matriz de riesgos, ¿verdad ustedes? Ahí está la referencia, si ustedes quieren localizar esta metodología, está la referencia, ¿verdad? Que lo pueden hacer entonces, obviamente. Pero si ustedes entonces asignan en una matriz de riesgos, dependiendo de las actividades y dependiendo de toda la operatividad de la compañía, ustedes pueden asignarle un valor numérico a esta segunda tabla de ponderaciones. No sé si tienen preguntas hasta este momento, por favor, sírvanse en hacerlas. ¿Preguntas? Licenciado, disculpe, no entendí. ¿No? No entendí, no. Lo del cuadro. Ok. Bueno, mire, pues, empecemos de nuevo. La combinación de la probabilidad por la consecuencia me da un 1, me da un 2 o me da un 3. Esa es la probabilidad, ¿sí? Esa la asigna cada uno de los grupos de trabajo, ¿verdad? Ningún problema con eso, ¿cierto?
¿Sí? Cierto, sí. Va. La severidad la asigna también dependiendo de esta clave en específico que se adapte, digamos, a la consecuencia que usted puede tener en un área de almacén, en un área administrativa, en un área comercial, en un área de servicios, ¿verdad? Entonces, asigna usted dependiendo de lo que cómo concuerde con las condiciones. Obviamente, usted asigna un 1, usted asigna un 2, un 3, un 4 o un 5, ¿cierto? Ajá. Va. Ahora, después de eso, usted va a esta tabla y ve esta combinación. Si el riesgo es si el riesgo es mayor a 10, porque acuérdese que el riesgo ya es probabilidad por consecuencia, o sea que la multiplicación, hagamos un ejemplo. Si la multiplicación le da a usted, por ejemplo, que tenemos acá, una probabilidad media de 2, ¿sí? Contra una consecuencia 5, ¿sí? ¿Cuál sería la combinación en ese sentido de riesgo? 10. 10, exactamente. 10. 2 por 5, 10. Entonces usted viene a esta tabla y dice, si es mayor a 10, el riesgo es muy alto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 10 representa un valor que obviamente lo compara usted con otros riesgos. Hagamos otro ejemplo. Usted lo compara, quédese con el 10. Lo compara entonces con algo que usted tiene. El daño ocurrirá raras veces, le asigna un 1 y con el 3 que es moderado. 1 por 3 le da 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su riesgo en ese sentido va a ser bajo. ¿Cuál actuaría usted primero? ¿Sobre cuál tomaría acciones primero? ¿Sobre el 10 o sobre el 3? Sobre el 3. Ah, no. Sobre el 10. Sobre el 10. Sobre el 10. Sobre el El 10, 10. exactamente. Impacto. En este caso es cuantitativo hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el riesgo es muy alto, obviamente usted decide entre el 10 y decide entre el 3, seguramente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los del 3 o los del 4 pueden ser tomados en consideración en una segunda línea de acción. Definitivamente, obviamente, entonces el riesgo es más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos para ese riesgo van a ser de segunda línea, pero los del riesgo 10, que obviamente es un riesgo mayor, usted lo va a tomar en consideración más pronto en su inversión de capital expenses, ¿verdad? O en su inversión como tal en un budget, porque obviamente lo que usted quiere es mitigar el riesgo más alto. Sí, no sé si ahora lo tomó. Sí, licenciado. Gracias. Perfecto. Liz Aguilar me decía. Sí, ingeniero, yo solo tengo una consulta. Dígame. Cuando, bueno, tal vez para de una vez cubrir esta parte, nosotros en nuestro proyecto hablamos de desechos sólidos. Debemos Ok. de realizar este tipo de análisis, ¿verdad? Del cuadro por tipo de desecho que estemos manejando, porque vemos que hay unos que no van a significar tanto riesgo como otros. Entonces, lo tenemos que ver de esa manera, así cuantificando cada uno de los tipos de desecho, o tenemos que verlos todos en conjunto. Yo diría que la clasificación debería ser 1 a 1, ¿verdad? Porque van a Ok. ser diferentes seguramente, ¿verdad? ¿De Sí. qué tipo de desechos hablamos? ¿Biológicos o qué tipo de desechos? Bueno, es una textilera. Ok. Entonces, hay desde basura común, ¿verdad? Hasta cartón y mota contaminados. Ok. Entonces, de ahí vamos viendo nosotros como digamos, el tipo de riesgo que podría tener para la persona que maneje estos desechos. Y entonces esa era mi duda, ¿verdad? Nosotros ya los clasificamos, pero era más en cuestión hacia hay que verlo como un todo o hacemos el cálculo por el tipo de desecho y hacemos nuestra matriz, ¿verdad? Sí, debería ser por cada uno de los desechos, pero recuérdese, por favor, que estamos evaluando SSO, aunque está bien que evalúen ambiente, porque esa parte la están viendo ustedes en la parte ambiente, pero también deben de centrarse en la parte de SSO, que es la parte, obviamente, de salud y seguridad ocupacional, donde pueden haber más riesgos, obviamente, que ya vamos a ver ahorita la segunda parte, que nos va a garantizar a nosotros cómo se evalúan los riesgos de la forma de SSO, aunque ambiente y calidad también pueden entrar, porque acuérdense que habíamos hablado que aquí tenemos una consideración tripartita de HSEQ, calidad, seguridad, ambiente, ¿verdad? Entonces, obviamente lo podemos hacer de esa manera. No sé si alguien más tiene preguntas hasta este momento. ¿No? Bueno, seguimos Buenas entonces. noches, ingeniero. Adelante, sí.
Dígame. Una pregunta. Mira que estaba visualizando la clase del video que nos dejó. Solo tenía una pequeña dudita cuando comentaban al inicio en el video que panorama o matriz de riesgo eran lo mismo, pero no sé si estoy bien yo. Sí, ¿verdad? Sí, correcto, se conocen de la misma forma como matriz o panorama de riesgos. Son un similar, entonces, en cualquiera de las dos metodologías lo podemos trabajar como matriz, en este caso, o como panorama de riesgos, ¿cierto? Gracias, muy amable. A la orden. Fíjese que aquí ya empezamos a hacer la evaluación de riesgos, entonces, solamente vamos a hacer acá en cuanto a, bueno, primero marcamos nuestras generales del proceso, ¿verdad ustedes? Decimos que esta es una identificación de peligros y análisis de riesgos. La fecha de emisión, ustedes tienen que llenarlo, ¿verdad? Porque es un template que ya tienen. El número de edición, la fecha de edición, ¿verdad? El código, si tiene un código tipo ISO, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer. Aquí sí lo tiene, ¿verdad? Es un RSS 02, aunque es del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de SSO, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la identificación del tema de la parte que nos corresponde a nosotros como el digamos, hacia qué estamos nosotros refiriéndonos en cuanto a este tema de la evaluación de riesgos, ¿verdad? La gerencia a cargo, ¿verdad? Ustedes ya definen qué gerencia, en este caso es una gerencia industrial o proceso de laboratorio químico. Vamos a hacer la evaluación de riesgos, vamos a hacer el panorama de riesgos para un área de laboratorio químico. El procedimiento o la actividad es un proceso de, ¿verdad? Ustedes le ponen ahí un proceso laboratorio químico, ¿verdad? Pueden ponerle así, laboratorio químico, que ese es el proceso, ustedes ya lo definen dependiendo de su rol de negocios. Puestos involucrados, pues también lo definen ustedes con su rol de negocios. Puede ser el jefe del almacén, supervisores, operadores y auxiliares, ¿verdad? Entonces ahí ya tienen ustedes las generales del proceso. Ya están identificando la primera parte, que quiere decir que tenemos nosotros correspondientemente, obviamente, establecido cuál es el proceso. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien. Ok, entiendo que estamos bien. Aquí empezamos a hacer la descripción de los riesgos. Identificación de peligros, primero. Entonces identificamos el peligro como tal, ¿verdad? Y hacemos nuestra etapa. ¿Qué etapa del proceso es? Entonces nosotros lo marcamos, ¿verdad? Como laboratorio químico acá. Ciertamente es un laboratorio químico. O le pueden poner ustedes otra etapa, ¿verdad? Como dependiendo de lo que van a hacer ustedes como su evaluación entonces. Y sería manejo de factores de riesgo. El primer factor de riesgo. ¿Cómo sabemos cuántos riesgos tenemos? Pues eso obviamente ya es a través de la observación, ¿verdad? A través de la observación del proceso. En este caso tenemos manejo y almacenamiento de sustancias químicas. En este caso es aceite reciclable. O sea, un aceite, estamos hablando de una área industrial, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos, estamos hablando de un área industrial, aunque ustedes lo pueden pasar a un área comercial de servicios o la que ustedes quieran. El aceite usado que va hacia el reciclaje debe mejorarse el área, dado que no se encuentra señalizada, hay fugas, puede ser un issue ambiental, ahí está, porque sí podemos hablar de cuestiones ambientales acá también. Posibles consecuencias. ¿Qué pasa si el aceite se derrama y se pierde el control del aceite, ¿verdad? Entonces ya tienen ustedes que pensar cuál va a ser la consecuencia como tal. En este caso, posibles conatos de incendio, de contaminación ambiental por fugas y falta de contención, ¿sí? Me hago entender en esa parte qué es lo que ustedes tendrían que evaluar como parte del riesgo. Ya vamos a ir viendo otros ejemplos. Dice que la probabilidad es de 3. Es una probabilidad alta, ¿verdad? Ustedes, la probabilidad, si regresamos a la página anterior, es una probabilidad alta, o sea que sí puede suceder o ha sucedido en algún otro caso. Severidad de 2, eso lo asigno yo con respecto a la tablita también, ¿verdad? Donde digo que es tolerante, ¿verdad? Es tolerante. Entonces, quiere decir que aunque puede pasar, ¿verdad? Lo puedo contener. Es decir, que entonces la combinación de probabilidad por severidad me da una ponderación del riesgo 6. Eso quiere decir que es dañino. ¿Se dan cuenta ustedes que obviamente la probabilidad por la consecuencia me refiere a mí, a esta tabla, ¿verdad? Y me da un 6. Y el 6 dice que está en riesgo alto, ¿verdad? Entre 5 y 9. Pero lo que sí es cierto entonces que me da a mí como riesgo dañino.
Esa D se coloca entonces como tal, porque obviamente es la metodología que me está marcando a mí que es dañino. De hecho, esta combinación, si ustedes la cambian acá, 3 por 3 me daría 9 y aquí seguiría siendo dañino. Pero si yo le pongo un 5 acá, dependiendo, ya me da extremadamente dañino, ¿verdad? Se cambiaría hacia extremadamente dañino. Entonces, aquí ustedes tendrían el 3 por 2 es a 6, es dañino. ¿Qué quiere decir? Que mejora las condiciones como medidas preventivas, mejorar condiciones de señalización, orden y limpieza, corrección de fuentes generadoras de fugas, proveer de contención apropiada, además de un equipo para manejo de derrames, imágenes, ahora las vamos a ver, no están pendientes, las vamos a ver, los procedimientos que deben de realizarse, pues idem anterior, ¿verdad? Es decir, aquí mejorar las condiciones del diseño, de la señalización y los registros, imágenes donde se evidencia la mejora en la área del aceite reciclable, ¿verdad? En ese sentido, a definir en el presupuesto, en este caso sería un presupuesto actualizado del 2021, ¿verdad ustedes? ¿Y quiénes son los responsables? La gerencia general, jefe de laboratorio y el área de salud y seguridad ocupacional y recursos humanos. No sé si en esa línea tienen alguna pregunta, por favor. En esa primera fila. ¿Estamos bien? No preguntas. No hay pregunta. Bueno, seguimos porque es un laboratorio químico, ¿verdad? Ustedes seguimos en el manejo y almacenamiento de sustancias químicas. Se debe establecer una matriz de compatibilidad química tomando como base las hojas de seguridad para evitar que materiales incompatibles estén cercanos y se pueda provocar conatos de incendios, explosiones, derrames, fugas o accidentes laborales. Fuente generadora. Posibles consecuencias, nuevamente un conato de incendio, ¿verdad ustedes? Contaminación ambiental por fugas y falta de contención. La probabilidad de estrés nuevamente es alta y la severidad es 2. Me vuelve a dar un 6. Obviamente, como es la combinación, puede ser que me den nuevamente dañino. Establecer, entonces aquí en las medidas preventivas y correctivas, establecer la matriz de compatibilidad de materiales químicos, proceder a la eliminación de los químicos obsoletos, ver imagen 8 del gabinete normado para almacenamiento de materiales peligrosos, se sugiere un kit de derrames, ver imágenes del 9 al 12. Ahorita vamos a las imágenes. Acciones y procedimientos, al anterior igual, en establecer la matriz y establecer los procedimientos, los registros, imágenes, que se evidencie que ya está señalizada el área de almacenamiento de químicos, que existe la matriz de compatibilidad de químicos y otras sugerencias a definir en presupuesto del 2018 y la gerencia general. Vamos a las imágenes y ahí nos va a dar a nosotros una mejor descripción, ¿verdad? Porque obviamente aquí tenemos algunas imágenes que van a ser en laboratorio químico, ¿verdad? El área de contención que se está hablando acá, que son este tipo de materiales de contención, este gabinete de contención de químicos, ¿verdad? Que prácticamente nos da a nosotros la idea de qué es lo que tenemos que tener como parte de nuestra gestión en ese sentido, ¿sí? Pero, muy bien. Adelante. Adelante. Sí, mire, yo tenía una duda. Sí. No me había dado cuenta que no estaba en mute, perdón. Es que estaba tratando de entenderlo. Solo quisiera entender cuál es la diferencia de esta matriz al inciso del proyecto donde nos dice que debemos de ingresar las sugerencias, ¿verdad? Las sugerencias que se vayan a hacer para mejora. Entendería que ya las sugerencias están aquí, ¿verdad? Las preventivas y correctivas ya están acá. Entonces, ¿hay que agregarlo separado o o lo podemos incluir en esta matriz? Mire, sería entonces extrapolarlas, ¿verdad? Porque si usted ya las tiene mencionadas como medidas y preventivas y correctivas, puede extrapolarlas de esta matriz como tal, ¿verdad? Ya no tendría por qué repetirlas, porque usted ya lo está haciendo en esta matriz de panorama de riesgos, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien, fíjense que aquí hablamos siempre de manejo y almacenamiento de químicos, ¿verdad? Porque es un área química. Ahora voy a regresar a la primera línea. Entonces dice, factores de riesgo, otra vez manejo materiales químicos, sustancias químicas, ¿verdad? Sustancias químicas como fuente generadora. Déjenme acá.
Sustancias químicas, materiales peligrosos como MATPEL y HAZMAT, que es Hazardous Materials. Ver imagen número 1, ya vamos a ir a las imágenes. Accidentes laborales y posibles consecuencias de salpicadura, fugas, daños a ojos y piel. Probabilidad de 3, severidad de 2, ponderación del riesgo 6 y entonces es dañino. No todas me van a dar 6, ¿verdad ustedes? Aquí solo es por un ejemplo, pero debe de hacerse la comparación y van a ver que no todas nos me dan 6. Se debe instalar duchas, lavaojos, duchas de emergencia para el uso de emergencias de accidentes laborales con químicos, garantizar que tenga provisión agua 24/7. Las imágenes 5 y 6 se está usando el EPP que no es apropiado, son guantes quirúrgicos que no son recomendables según la MSDS para el manejo de ácido clorhídrico. Entonces las imágenes acá me van a decir a mí qué es lo que está pasando, ¿verdad? Dice que aquí están utilizando equipo de protección personal que no es el adecuado, ¿verdad? No hay duchas lavaojos, ¿verdad? Estas son las duchas lavaojos que debieran de existir con su señalización. Sí, Yamilet, adelante. Ingeniero, perdone, solo respecto a la pregunta que le hice al inicio de cuáles son los pasos a seguir en lo que está explicando ahorita, significa que es ir llenando este cuadrito, digamos. Sí, correcto. Es ir llenando el cuadrito desde el punto de vista de cada uno de los riesgos que usted pueda encontrar en su área, ¿verdad? Dígame un riesgo y lo mapeamos del área que usted esté trabajando. Pues como le comenté la semana pasada, yo estoy home office, pero digamos que uno de los riesgos que yo puse en el mapa fue del calentamiento y explosión de cables y conexiones de luz. Ok, eso está bien. ¿Tendría usted un factor de riesgo como sobrecarga de los conectores eléctricos? Como fuente generadora tendría la energía eléctrica. Como posibles consecuencias tendría incendio, explosión. ¿La probabilidad ha pasado antes? No que yo sepa. Bueno, podría asignarle 1 o 2, porque sería moderado o bajo, ¿verdad? Y severidad, si pudiera existir, sería un 3. ¿Qué quiere decir eso? Que le daría a usted un 1 por 3, ¿verdad? Y eso sería levemente dañino. ¿Qué quiere decir ese levemente dañino? Que es de segunda línea, ¿verdad? Es de segunda línea su actividad, o sea, no tendría que garantizarse a atenderla de primera línea, ¿verdad? Y tendría usted como medidas preventivas mantenimiento, ahora mantenimiento de la instalación eléctrica como tal, revisión de la instalación eléctrica, acciones de procedimientos, pues obviamente las imágenes donde se refiera o los registros donde se refiera el mantenimiento como tal. La bitácora de mantenimiento puede ser de su instalación eléctrica, la fecha de implementación usted la define, ¿verdad? Y el responsable sería, en este caso, su persona o el que le dé mantenimiento al área que estamos hablando, ¿verdad? Ah, ok, o sea que entonces en la tarea lo que tenemos que hacer es esto con el cuadro que usted nos mandó por WhatsApp, ¿correcto? Y basados en la actividad de la semana pasada, digamos. Puede ser basada en la actividad de la semana pasada porque usted ya tiene mapeado los riesgos, Exacto. seguramente, ¿verdad? Ajá, usted ya tiene mapeado los riesgos. Ahora, ya no los hace como cualidad, sino los hace como cuantificación, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que esta metodología es cuantitativa, como le decía al principio, contra la cualitativa que usted tiene dentro del mapa de riesgos, ¿verdad? ¿Sí? Ah, va, excelente, ok, gracias. Va. Factor de riesgo nuevamente, brecha en cumplimiento de la señalización de riesgo. La señalización es muy importante en el tema de salud y seguridad ocupacional, porque me permite a mí saber cuál es la categoría del riesgo, entender entonces la prevención, ¿verdad? Me dice a mí, por ejemplo, riesgo alta tensión, riesgo eléctrico, ¿verdad? Obviamente yo sé que no tengo que acercarme. Si aparece un riesgo tóxico, ¿verdad? Ustedes, un veneno, por ejemplo, yo tengo la señalización como tal. O sea, es muy importante que señalicemos áreas, ruta de evacuación, punto de reunión, salida de emergencia. Todo este tema, entonces, de prevención, es muy importante que ustedes lo tengan en consideración dentro de las áreas de trabajo, de proceso, ¿verdad? Ustedes, en este caso, para que ustedes puedan hacerlo como una representación de los riesgos como tal. Ya lo marcaron en la cualidad, lo marcaron en el tema de mapa de riesgos. Ahora sería de asignarle un valor a ver cuánto nos da. Brecha en el cumplimiento de la NRD2, que es la norma nacional de señalización, y el acuerdo gubernativo 229-2014, ver imágenes 2 y 3. Vamos a las imágenes nuevamente. Imágenes 2 y 3, aquí está, miren, no hay señalización en el área de laboratorio. No hay ruta de evacuación, no hay riesgo y peligro químico, ¿verdad ustedes?
tendría que haber peligro inflamables, tendría que haber líquidos inflamables como tal en señalización para que se cumpliera entonces el tema establecido. 3, la probabilidad, severidad de 2, ponderación del riesgo de 6 y es dañino. Se debe, en las medidas preventivas, se debe señalizar áreas de laboratorio de químicos en cumplimiento a la comunicación de riesgos, tales como manejo de químicos, uso obligatorio del equipo de protección personal, duchas, lavaojos, rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, entre otros riesgos identificados, muestra de señalización para los riesgos en área de laboratorio, imágenes 3B y 3C, las que acabamos de ver, y las acciones y procedimientos, señalizar las áreas según el riesgo y obviamente la NRD2, que es la norma de reducción de desastres 2 de la CONRED, sugerencias del consultor. Imágenes, el registro va a ser imágenes donde se evidencia que ya está señalizada el área de químicos, el presupuesto, porque esto sí va a requerir presupuesto, ¿verdad? Ustedes, la fecha de implementación, el presupuesto como tal y la gerencia general como responsable. Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, por favor, preguntas, porque esto es importante que lo hagan, que hagan sus preguntas para entender bien qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la evaluación de los riesgos. ¿Preguntas, por favor? Inge, disculpe, yo tengo Sí. duda sobre el análisis de factibilidad. Prácticamente nos saldría de este template. Sí. Tengo esta información, tanto el de factibilidad como el económico. Usted lo va a tener que decidir, ¿verdad? Después que ya tenga llena su matriz, vamos a decidir cuáles son los riesgos a los que vamos a aplicarles la mayor prioridad, ¿verdad? En ese sentido. Entonces usted lo decide ya cuando tenga dañino, tenga extremadamente dañino o tenga ligeramente dañino. Los extremadamente dañinos los clasifica usted dependiendo de su criterio, en este caso del criterio del equipo evaluador, porque es un equipo el que evalúa esto, y ya entonces decimos, debemos de invertir $50,000 en una situación de motor de incendios, de contraincendios, ¿verdad? Porque obviamente tenemos un riesgo de carga de incendio mucho más grande, ¿verdad? Y no tenemos los sistemas de prevención contra incendios, no tenemos hidrantes, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que usted entonces tiene un capital expenses ahí y obviamente tiene que implementar ciertamente una inversión en ese caso, que tal vez no la va a poder hacer en un mes, ¿verdad? Pero la va a tener definida para 2021, ¿verdad? La primera fase de su instalación la va a hacer en 2021. A mitad de 2021 puede hacer su segunda fase y al final de 2021, en este caso, la tercera fase, o ya depende de cómo esté su nivel de inversión, ¿verdad? Pero lo tiene que mapear, en este caso lo tiene que reconocer el riesgo como tal. No sé si me voy a entender en ese sentido. Sí, sí, está bien. Digamos, y también tengo la duda, como las fotografías, nosotros vamos a tomar, digamos, de la hora que encontramos. Seguro. El después, posiblemente, como bien lo dice, no es una inversión inmediata o una solución inmediata. Entonces, no tenemos prácticamente el de después. Algunas cosas pudieran ser viables. Entonces, esas fotografías las colocamos siempre, digamos, en esta matriz o en nuestro informe. Ahí estoy un poco confundida si es Word y Excel o es la mezcla de los dos. ¿Cómo lo trabajamos? Lo pueden trabajar dentro de su matriz de riesgos, es aceptable, ¿verdad? Es aceptable, porque en su matriz de riesgos usted va a marcar el actual y puede marcar también alguna posibilidad de mejoras, ¿verdad? Pero si quiere lo puede sacar también, en este caso. Tiene la condición actual en la matriz de riesgos, ¿verdad? Y tiene la condición propuesta dentro de su, ¿cómo se llama? Descripción del proyecto, ¿verdad? Y su propuesta la puede hacer de forma académica, o sea, usted puede decir, en este caso, cómo debería de quedar, ¿verdad? Ya la instalación, como le decía, del sistema de extintores, ya la instalación del sistema contra incendios, ya la instalación de un sistema contra caídas, ya la instalación de las sillas ergonómicas, porque no las tiene en este momento, ¿verdad? O de las estaciones ergonómicas en su momento, ¿verdad? Lo puede marcar como algo que va a pasar, ¿verdad? Y que va a requerir un cierto nivel de inversión. Por eso recuérdese que hay un análisis de factibilidad económica para saber cuánto debe invertir usted, pero dependiendo de los riesgos mayores, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, amable. a la orden. ¿Alguien más? Muy bien, tenemos entonces otro factor de riesgo. Es un sistema de ventilación que no satisface las condiciones actuales en manejo de sustancias peligrosas.
Entonces, fuentes generadoras, según se pudo comprobar, ¿verdad? En este caso, la potencia del extractor, ya lo vamos a ver ahora en las imágenes, es muy limitada, por lo que ya no evacúa apropiadamente los olores generados por las sustancias peligrosas. MATPEL, materiales peligrosos. Ver imagen 3A, posibles enfermedades ocupacionales, posibles consecuencias de los colaboradores del área. Así también la atmósfera que se crea con sustancias peligrosas puede contribuir al ambiente donde se presenten incendios o explosiones. 2 nuevamente, probabilidad. 3, severidad. 6, ponderación del riesgo dañino. Cambio del extractor, dice que es la medida preventiva y correctiva. Cambio del extractor de la campana que ya no cumple con las condiciones de ventilación que garanticen condiciones apropiadas para los colaboradores. Realizar cambio de la campana que ya es obsoleta, acciones, procedimientos, instrucciones en condiciones de SSO. Los registros, siempre imágenes, ¿verdad? Donde se evidencie que ya está corregida la condición, ¿verdad? A definir el presupuesto del año en que ustedes están correspondiendo al análisis y la Gerencia General y Recursos Humanos y SSO como responsables. ¿Cuál es la imagen acá? Es esta, ¿verdad? Esta campana que ya no sirve. Si ustedes la ven, está obsoleta. Hay campanas de mejor tecnología en el mercado, ¿verdad? Y esta de acá ya no cumple con las condiciones de salud y seguridad ocupacional. Muy bien. Vamos a ir hacia la siguiente línea. Dice, manejo, almacenamiento, esta ya lo habíamos visto, del material reciclable del aceite. El manejo de sustancias químicas también lo habíamos visto, como de establecer la compatibilidad química, ¿verdad? En ese sentido, vamos hacia otra de acá, manejo de sustancias, almacenamiento de químicos, humos, gases, vapores, manejo de almacenamiento de materiales peligrosos, consecuencias, posible conato de incendio, probabilidad por consecuencia, 6 nuevamente, dañino, se sugiere la instalación de rociadores contra incendios de detección de humos, idem anterior, o sea, lo mismo que esta de acá, donde los registros, imágenes para evidenciar la mejora continua, ¿verdad? En el PHBA, definir el presupuesto y la gerencia general como responsable. Acuérdense ustedes que la gerencia general es obviamente y el recursos humanos y también salud y seguridad ocupacional. Extracción de sótanos de materia prima crea atmósfera muy contaminante que pudiera ser causa de enfermedad ocupacional para los colaboradores. Ver imagen. Vamos a esas imágenes. Aquí es un área industrial, como les digo. Ya hicimos toda esta parte. Ahora vemos las imágenes de esta área donde se genera polvo, ¿verdad? Ustedes, aquí se genera polvo, se generan digamos, gases, vapores, y eso sería prácticamente lo que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Ahora, vamos a ir hacia acá. Dice, crear en la extracción de sótanos materia prima, polvo, sílice y sustancias. De hecho, el sílice da como resultado una enfermedad ocupacional que se llama silicosis. Posibles consecuencias, enfermedades ocupacionales respiratorias, probabilidad de 3, severidad de 2, ponderación del riesgo 10, dañino. Se sugiere la instalación de extracción de tiro forzado que garantice la evacuación del polvo, de sílice y sustancias químicas. En este caso, acciones, procedimientos y de mal anterior, imágenes donde se evidencia la mejora continua del PHBA, a definir según el presupuesto, la Gerencia General de Laboratorio, Jefatura y SSO como responsables y recursos humanos. Vamos a ir a una donde nos dé un valor diferente. Aquí, por ejemplo, aquí nos da un valor diferente. Miren ustedes, área de silo, ver imagen 4. Vamos al área de silo, que es la imagen 4, acá. Imagen 4, denme un momento. Imagen 4, aquí está. Esta es la imagen 4. ¿Qué ven ustedes como riesgo ahí? ¿Qué sería un riesgo establecido para esa área de silo? Es un área de silo que si ustedes han ido por la avenida de Petapa, lo van a ver en una de las fábricas. Esta es una fábrica real, ¿verdad? Ustedes, donde yo fui el asesor de esa corporación hace unos años. ¿Y qué ven ustedes como parte de esa evaluación de riesgos? Alguien que me diga. ¿Qué es el riesgo mayor que puede existir en estos silos que estoy proyectando? ¿Sí? Las escaleras. Las escaleras. ¿Pero qué me da a mí como resultado, Sergio? Esa escalera. Si no se lleva el equipo copiado, a la hora de subir, se puede, en este caso, un resbalón puede caer hacia el suelo. Seguramente, ¿verdad? De mucha altura. Un trabajo en alturas que pudiera ser entonces causa de una fatalidad. Seguramente, ¿verdad? ¿Perdón? No tiene un área de descanso intermedia.
No la tiene, ¿verdad? No sé si han pasado por la avenida Petapa últimamente, pero esto ya no existe. Ya está, digamos, modificado dentro de lo que nosotros hicimos la asesoría. Muy bien, entonces vengan ustedes a ver ahora el área de silo imagen 4, fuente generadora. Se deberán mejorar las condiciones inseguras de trabajos en alturas, iluminación, extracción, área de caseta de silos, o sea, todo el área. Caída de nivel, que es un IDLH, que es un Imminent Death Lethal Hazard. Esos son de los peorcitos que pueden pasar, ¿verdad? Ustedes, en este caso, las IDLH, porque una IDLH es una condición insegura que puede dar como resultado la fatalidad. Es que si alguien cae de más de 10 metros, ya no resiste el cuerpo, ¿verdad? Ustedes, obviamente es una caída muy dramática y puede entonces haber una fatalidad como tal. Probabilidad de 3 puede pasar, severidad de 3, incluso la severidad aquí creo que nos quedamos un poco cortos. Podría ser una severidad de 4 o de 5, ¿verdad ustedes? En este caso, 4 o de 5, extremadamente dañino. Con respecto a todos los demás riesgos que tenemos, que ya hemos evaluado, ¿cuál sería el presupuesto a ejecutar sobre esta evaluación de riesgos? A ver, ¿quién me quiere ayudar acá? Es algo muy, muy lógico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál de los riesgos escogeríamos para la implementación del presupuesto en ese sentido? El área de silo, ¿no? El área de silos, ¿verdad? El área de silos porque obviamente es la que tiene extremadamente dañino. Se debe instalar una estructura, ¿verdad? Que tenga descansos, puntos de anclaje para que los colaboradores se sujeten. Mejorar las condiciones de iluminación, dado que la existente no está dirigida al silo como tal, sino a otro lado. Instalar extracción de en caseta de silos. Idem al anterior, imágenes donde se evidencia la mejora continua, que si les digo que ustedes han pasado por la avenida de Petapa o del lado de la Atanasio, ahí ya pueden observar que sí hay una escalera, sí, pero hay un sistema de descanso y escalera, ¿verdad? A definir según el presupuesto y la gerencia general y el laboratorio y recursos humanos, ciertamente, ¿sí? No sé si quedó clara esa parte. Me gustaría escucharlos. Sí, la verdad para mí sí está bastante claro. Sí, está bastante claro. Okay. Buenísimo. De los demás, todavía no recibo retroalimentación. ¿Qué dice Víctor? Víctor licenciado. Sí, licenciado, no está nada complicado. Sí, ¿verdad? Es algo muy simple. Sí, está claro, ingeniero. Gracias. Va, perfecto. Gracias, a la orden. Entonces, aquí, factores de riesgo, mejorar la iluminación en área de sótanos, ver imágenes 16, 17 y 18, así también la señalización en cumplimiento de la NRD2. Brecha en cumplimiento, si vemos las imágenes 16, 17 y 18, vamos a ir a buscarlas acá. Las imágenes 16, 17 y 18, que serían entonces mejorar las condiciones de SSO. Aquí está, 17, 18, ¿verdad? 16, 17 y 18. Mejoramos las condiciones aquí donde iluminación, brecha en el cumplimiento porque no hay señalización, ¿verdad? Y puede provocar también accidentes, fallas en SSO y accidentes laborales. 3 por 2, la probabilidad por la consecuencia. 6, la ponderación de riesgo y dañino como resultado, ¿verdad? No todas les van a dar dañino, algunas les pueden dar levemente dañino dependiendo de la evaluación. Medidas preventivas y correctivas, mejorar las condiciones de señalización, orden y limpieza y la iluminación. Acciones y procedimientos iguales al anterior. Imágenes donde se evidencie la mejora continua en el PHDA a definir según el presupuesto actualizado y la gerencia general y recursos humanos como tal, dependiendo del área, ¿verdad? No siempre va a ser responsable la gerencia general. Aquí se pone gerencia general porque recuerden ustedes que según la ley hoy 229-2014, la gerencia general sí es responsable de todas las condiciones de salud y seguridad ocupacional que ocurran, ¿verdad? Y aquí hay un levemente dañino, miren ustedes, en el área de tolva soda ash, imagen 19, ¿qué es esto? ¿Verdad? Aquí, una soda ash que sirve para el proceso de la elaboración del vidrio. Esta es la vidriera, ¿verdad? Ustedes, es Vigua la que estamos viendo en este momento. Es una compañía Vigua, ¿verdad? Es la de vidrio, Vical. Entonces, en electroválvulas, fuente generadora de la tolva soda ash, posibles consecuencias, fallas en el equipo de tolva, probabilidad de 2, severidad de 2, me da ponderación del riesgo 4 y me da levemente dañino.
¿Qué quiere decir eso? Que puedo actuar contra, en este caso, con los dañinos, seguramente. El extremadamente dañino es primero. Los dañinos pueden ir clasificados dependiendo el orden en el que vayan haciéndose las mejoras, y los levemente dañinos los puedo dejar a una tercera línea de acción, ¿verdad? Reparación de las electroválvulas para mejorar las condiciones, igual a la anterior. Imágenes donde se evidencia el PHBA y definir según presupuesto 2021, en este caso, o 20, ¿verdad? Y gerente general, jefe de laboratorio, SSO y recursos humanos. Aquí hay otro levemente dañino: mejorar condiciones de iluminación, señalización, instalación de espejos cóncavos de 180 grados, brecha en señalización, iluminación y visualización del payloader, ver imágenes de la 21 a la 25. Aquí tenemos las imágenes de la 21 a la 25, aquí porque sale un payloader, sale un tipo montacargas, ¿verdad ustedes? Y no se puede observar ahí la señalización, tampoco se puede observar cuando salen, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un riesgo, ¿verdad? 21 a la 25, 23, 24 y 25. Todas tienen condiciones de señalización, tienes condiciones de iluminación que no está existente en este momento, que puede mejorarse, ¿verdad? La idea es mejorar entonces. Probabilidad, severidad 2 y 4 de combinación, levemente dañino, implementar las sugerencias en la brevedad posible. Igual a la anterior, imágenes donde se evidencia la mejora continua de la PHBA y a definir según presupuesto de actualizado y quién es el responsable, la gerencia general, el SSO y recursos humanos. Bien, muy bien. Volvemos a los dañinos, ¿verdad ustedes? En este caso, condición de higiene industrial que puede ser causa de enfermedades ocupacionales, ver imagen 27, ver imagen 27, aquí nos da una imagen, en este caso, la imagen 27, aquí hay acumulación de humo, ¿verdad ustedes? Entonces, va a depender mucho de las condiciones de su instalación, así va a ser la evaluación de riesgos. Entonces, humo que sale de un área de mantenimiento, enfermedades ocupacionales respiratorias, probabilidad 2 y severidad de 3, me da 6 como resultado, dañino, implementar las sugerencias en la brevedad posible, ¿verdad? Y de mal anterior, imágenes donde se evidencia la mejora continua y a definir según el presupuesto actualizado, ¿cierto? Y la gerencia general y responsabilidad de laboratorio, jefatura y la SSO. Muy bien, ahí llegamos al final de la evaluación de riesgos como tal. No sé si tienen preguntas hasta acá, por favor, me gustaría escucharlos, porque ya la metodología es esta. No sé si quedó claro la metodología, ¿verdad? Ingeniero, perdone. ¿Será que puede regresar al cuadrito donde está lo dañino, extremadamente dañino y todo eso? Ese cuadro es estándar. Los colores, por ejemplo, para saber cuál es el tipo de riesgo y eso, porque, o sea, yo sé que la multiplicación se hace por la ponderación que nosotros le damos, pero los resultados como tal de ese cuadrito anterior es estándar. Sí está estandarizado, correctamente. Ah, ok. Sí, pues ahí está, dependiendo de los colores, entonces es extremadamente dañino, tolerable y no, ¿cómo era? Es dañino, extremadamente dañino, dañino y levemente dañino. Eso, ok. Muy bien, gracias. Así. Muy bien, gracias, a la orden. ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta. Adelante, ¿Para la tarea gracias. podemos usar este cuadro? Por supuesto, de eso se trata, esta estandarización sobre esta metodología. Ustedes siéntanse en la libertad de usarlo, tanto en su tarea como en su proyecto, por favor. Otra pregunta, porque en este ejemplo estamos viendo lo de un laboratorio químico. ¿Podríamos hacer la matriz de riesgos, por ejemplo, para el personal de mantenimiento? Puede ser para un personal de mantenimiento. ¿Sobre qué área más que todo? Si me ejemplifica. Como, bueno, para el mantenimiento de las instalaciones del edificio. Puede ser, por supuesto, dependiendo de las actividades. Lo que tiene que marcar usted son las actividades y los riesgos en específico a los que está sometido su personal, ¿verdad? En este caso, los colaboradores, mejor dicho, ¿cierto? Muy bien, gracias, ingeniero. No, a la orden. ¿Alguien más? Aprovechando los minutos finales. Buenas noches, ingeniero.
y compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a la Ana. matriz, Sí. en la parte de los registros, como vamos a realizar la práctica en una empresa ajena en donde la toma de decisiones pues no es nuestra, los registros vienen siendo el medio de verificación para el cumplimiento de la realización de la mejora o la corrección del riesgo. Entonces, pudiera ser dejarles a ellos como indicado, por ejemplo, está la bitácora de prueba o las imágenes que se van a insertar del cambio, pero cuando ya está hecho, para el seguimiento y evaluación de la implementación. Sí, No sé si me puede di a ser. entender. Sí, lo que le comprendo es que no necesariamente van a haber evidencias de imágenes digamos, de las mejoras, no los va a tener. Entonces usted puede poner ahí por lo menos presupuestado para tal año, ¿verdad usted? O en este caso puede poner un registro de un compromiso en un proyecto, ¿verdad usted? Donde, por ejemplo, ya está proyectado, valga la redundancia, para realizarse en el 2022, por ejemplo, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Sí. Muy bien. ¿Alguien más estaba hablando por ahí? ¿Alguien más tenía la palabra? Muy bien. No sé entonces si tienen alguna otra pregunta, duda o comentario acerca de las actividades, el proyecto o alguna otra inquietud que puedan tener hasta este momento. Por favor, háganla conocer. Estamos a tiempo. Todavía tenemos un par de minutos. Inge, buenas noches. Solo con una Bien, bien. consulta. A ver. En esta matriz que usted nos mostró tenemos 14 factores de riesgo. No Ajá. importa la cantidad de riesgos que tenga la tarea. O sea, porque aquí pues sí son varios, pero si son menos, más, no hay un número estándar de la cantidad de factores que debe llevar la tarea. No necesariamente, porque va a depender de cada instalación, ¿verdad? Va a depender de cada instalación, pero por lo menos usted tendría que marcar los mínimos que marcó en su área, digamos, ¿cómo se llama? El mapa. En el mapa de riesgo, sí, perdón, en el mapa Ok, de riesgo, de acuerdo. exactamente. Como mínimo. ¿Cuántos marcó usted ahí, por ejemplo? Fíjese, dije que la verdad no he terminado de hacer la tarea. Ah, bueno. Ok. Está bien. Pues que espero que les sirva esta explicación para poder terminar la tarea, ¿no? Ok, de acuerdo, gracias. De acuerdo. ¿Alguien más? Tenemos un minuto todavía. Muy bien, espero sus trabajos entonces que sean bastante, digamos, alineados a lo que hemos estado hablando. ¿Qué hicimos el día de hoy? Hicimos toda la metodología de matriz de riesgo, panorama de riesgos, entendimos el tema cualitativo, cómo entonces la definición de este tema cualitativo nos ayudaría en las empresas a gerenciar los riesgos, ¿verdad? A gerenciar la prevención, a gerenciar todo el tema de HSE como tal, ¿verdad? No sé si alguien quiere tener una última palabra aquí para cerrar la discusión. Sí, ingeniero, perdone. Ahorita No, estaba adelante. revisando que uno de los riesgos que yo puse, pues no uno, sino fueron varios, fueron psicológicos en términos del trabajador, digamos, ¿verdad? Que Sí, la ansiedad, el confinamiento, etcétera. sí. Este tipo de riesgos también se pueden poner en esta matriz cuantitativa. Seguramente, porque usted con el servicio médico o con el servicio de asesoría, en este caso, podría definir cuál es el impacto que ha tenido sobre los trabajadores el confinamiento, por ejemplo, ¿verdad? Si han habido muchos casos, incluso suspensiones, eso ya sería una probabilidad alta con una consecuencia moderada o una consecuencia alta, dependiendo de los casos que se hayan las presentado. consecuencias como tal. Sí lo puede evaluar de esa forma. Ok. Ah, Sí va. lo puede Sí, pues evaluar de entonces esa forma. para incluirlas también dentro de la tarea. Ok, está bien. Gracias, ingeniero. Perdone hoy. Bueno, no, gracias a usted por preguntar, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final entonces de esta videoconferencia y así cerramos entonces las 3 videoconferencias anteriores, ¿verdad? Esta y las 2 anteriores
y espero que hayan tenido entonces una buena instrucción y que les haya dejado bastante este curso para que ustedes puedan aplicarlo dentro de sus compañías y así puedan gestionar entonces la salud y seguridad ocupacional, obviamente ya como parte de la prevención y como parte de un sistema, no solo de entregar cascos, no solo de entregar protectores de oídos, no solo entregar ese tipo de cosas, sino que también hacerlo desde un punto de vista gerencial. No sé si entonces quedamos así, por favor, estamos en contacto en el WhatsApp, en cualquier momento, cualquier duda o comentario que tengan, por favor me lo hacen llegar. Les deseo excelente noche. Gracias igualmente. Gracias, Gracias. Gracias. Feliz noche.